hace despertarme cuando yo quiero dormir. Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, colocar el protector solar media hora antes de la exposición y reaplicar cada 2 horas, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Gracias, Robert. Hoy especial atención a toda la gente mayor que va a salir a la calle, que tiene que hacer trámites. No es el día para hacer trámites, muchísimo calor, y si lo tienen que hacer, inevitablemente llevarse esos consejos en la cartera o en el maletín para realmente protegerse y saber que tienen que estar súper hidratados para evitar un golpe de calor. Hoy hablamos de fobias, hablamos de ataques de pánico y una historia de vida realmente conmovedora de una persona que sufrió durante mucho tiempo de ataques de pánico con eventos agorafóbicos, una vida muy limitada, de mucho sufrimiento, de mucha limitación. Nos cuenta cómo lo vivió, cómo se trató y cómo se encuentra ahora. Yo soy Eve, soy paciente o persona recuperada de ataques de pánico y agorafobia. En principio me dieron ataques de pánico, pero yo no sabía que eran ataques de pánico. Eran sensaciones muy feas que aparecían espontáneamente, aún estando dormida, con sensación de taquicardia, ahogo, no sentía las manos, no sentía la piel de la cara, estaba muy pálida y por sobre todas las cosas acompañaba mucho miedo. El miedo mío era a desmayarme. Hay gente que le tiene miedo a morirse, hay gente que le tiene miedo a perder el control. El miedo mío era desmayarme, pero esto sucedía y yo iba al médico, me hacían un electrocardiograma, un electroencefalograma, está todo bien. Yo volví a casa y la problemática seguía. Pero por lo general las personas que tienen ataques de pánico, que lo pueden llegar a tener hasta 5 y 6 veces en el día, lo único que pretenden es estar acompañada con alguien que las pueda socorrer cuando le da. Entonces uno llega a caminar hasta 6, 7 cuadras y le da un ataque de pánico, se toma un taxi, vuelve a la casa y ya no camina más 6, 7 cuadras. Camina 5, camina 4, no va más al supermercado, no va más a ningún lado, se queda en casa. En 2 segundos uno puede estar con todos los síntomas encima, con todos los miedos del mundo, no hay nada que en ese momento te conforme, porque la sensación es que te vas a caer desmayado o que te vas a morir. Entonces, es muy difícil comprender, porque después en un tratamiento te enseñan que dura más o menos 10-15 minutos. Pero si la sensación tuya es que se te está abriendo la tierra abajo de los pies, que no sabes qué te pasa, que se te va oscureciendo todo porque hay visión borrosa y los síntomas son reales, yo lo que le aconsejo que vayan a cualquier lugar, hospital, salita, obra social, prepaga, y consulten como corresponde con un psiquiatra. El primero es el especialista. Cuando nosotros tenemos un problema de hígado, el hepatólogo. Ahora el psiquiatra. El psiquiatra, que no venga ni fulanita, ni la vecina, ni el tío, decir el psiquiatra es para los locos. Eso es mentira. El siglo pasado fue el siglo pasado. Esto es otra cosa. Bueno, otra
otros tiempos en los que tenemos que atender otras problemáticas, posiblemente nuevas problemáticas. Y Eve recién mencionaba sobre la importancia de acudir al especialista y no dejarse guiar por el amigo, por la vecina, que seguramente tienen buenas intenciones, que seguramente quieran ayudar y colaborar para tratar de evitar esta situación. Pero nadie podrá solucionar un ataque de pánico de una persona si no es tratada como corresponde. Porque como bien decía ella y ejemplificaba tal cual le había pasado, uno arranca con una cantidad de limitaciones y en poco tiempo estas limitaciones cubren la vida entera. Ya no se puede salir, no se puede accionar, no se pueden tomar decisiones. La autolimitación es tan terrible que a su vez después va generando seguramente un efecto dominó. De eso vamos a estar hablando ahora en la mesa con el psiquiatra y con Valeria. Cómo esto repercute también en las relaciones humanas, en el trabajo, en la relación familiar, en fin, una situación realmente muy pero muy compleja. Y hay elementos que podríamos nosotros tener en cuenta para decidir cuándo consultar, más allá de los pudores, más allá de los miedos, de la vergüenza que genera decir, tengo esta necesidad, necesito ayuda psicológica o psiquiátrica, porque sola no puedo. Me voy a la mesa. Está el doctor Cascardo. Doctor Enzo Cascardo. Él es psiquiatra. Me pareció interesante sumarla a Valeria a la mesa porque me parece que en este tipo de cosas uno cuanto más suma puede ayudar a ver si efectivamente las necesidades de las personas son distintas. Hay casos más leves, otros casos más graves. Estamos hablando de situaciones casi límites, ¿no? De personas que literalmente no salen de la casa o no pueden hacerlo. Pero, ¿cuáles son estos primeros indicios, doctor? ¿A qué tenemos que estar alertas? Esto, digamos, arranca y se edifica a partir de las crisis de pánico, de los ataques de pánico que estuvieron describiendo hace un ratito, ¿no es cierto? Digamos, las primeras crisis parecen crisis de un origen clínico, son como urgencias en donde las personas, más que consultar a un psiquiatra o a un psicólogo o una psicóloga, van a una guardia, por ejemplo, a centros de emergencia, o llaman a centros de emergencia para que vayan a sus domicilios. Entonces, porque la sensación es de que está pasando algo físico, ya sea una crisis cardíaca o hay unos pacientes que se sofocan, que creen que se van a quedar sin aire, que se van a ahogar. Otros creen que están teniendo un ataque cerebrovascular, por ejemplo. Otros creen que se están volviendo locos. ¿Sí? En el fondo siempre es el temor a la muerte, ¿no es cierto? Entonces uno sale para el lado donde están los médicos clínicos, los médicos generales. ¿Se puede tener fobia sin arrancar por un ataque de pánico? Porque hay muchas personas que tienen fobias a distintos objetos en particular y que no sufren de ataques de pánico. Posiblemente de ataques de histeria, no sé, yo le tengo fobia a los sapos y me pueden escuchar gritar hecho una loca de un lado al otro, pero digo, no se siente el ataque de pánico tal cual está descrito de esa manera, ¿no? Porque la fobia en sí misma lo que conduce a la persona es a tener conductas de evitación. Claro. Ante el acercamiento de pensar en el objeto o la situación temida, o ver al objeto o la situación temida, reacciona con la huida, con el deseo de no encontrarse con eso. Claro. Entonces el mecanismo defensivo es querer evitar a toda costa esto. Y esto genera ansiedad y esto genera también repercusiones físicas. No al ataque de pánico. El ataque de pánico es otro trastorno de ansiedad. Claro. El ataque se puede convertir en un trastorno de pánico o ser un ataque de pánico aislado. Ok. ¿Y qué pasa con aquellas personas que realmente tienen fobias que son difíciles de manejar? Porque yo podría decir, bueno, evito los sapos, pero hay personas que realmente tienen fobias a elementos que son muy cercanos y que están muy vinculados a la vida cotidiana, con lo cual se hace difícil convivir con esa situación. Sí, un trastorno fóbico es así, se llama así, cuando justamente es difícil de manejar y nos afecta mucho nuestra calidad de vida. Si no, no es una fobia que vale la pena tratar, o el paciente no consulta por tener miedo a las arañas si vive en un medio donde no hay arañas, o por tener miedo a los espacios cerrados si está en un medio donde no hay ascensores, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando uno, cuando la fobia específica, que estas fobias se llaman así, están dirigidas a elementos de la vida cotidiana, es mucho más probable que nos afecte en nuestra vida cotidiana. Ahora, esto es importante la aclaración. Si yo no me veo del todo afectada, o pienso al menos, porque también esto es una defensa, pensar de que esto no me afecta del todo, ¿no consulto? ¿O tengo que consultar igual porque por más de que no me afecte a mí de manera directa, por ahí está afectando a mi entorno? Porque todo gira en torno a mis propias necesidades y a mis propias fobias.
que la gente no consulta por la fobia, consulta por las consecuencias que las fobias le traen. Porque está mal, porque se siente mal o triste, Sí. porque está teniendo un problema en la casa, con los que conviven en la casa, porque perdió el trabajo, porque no puede seguir estudiando, porque tiene miedo de dar un examen. Exacto. Entonces, hay muchas personas que se acomodan a su fobia de una manera tal que continúan con una vida, pero es una vida muy circunscripta. Claro. Cuando, por determinadas circunstancias de la vida, tienen que salir de ese territorio que tienen, como Seguro. decía Eve hace un rato, ahí tenemos el problema. Exactamente. ¿Cuánto tiempo demanda tratar una fobia? Los tratamientos son breves, ¿sí? Sí. Si hablamos de, vamos a diferenciar lo que es el trastorno de pánico, por un lado, el ataque de pánico, digamos, en sí mismo y de manera aislada, no debe ser tratado. Todos en algún momento de nuestra vida podemos tener alguna crisis de pánico. O sea, la y licenciada podemos... Schwalb no tiene que ser tratada por usted. No, si ella... No. Si... No, porque Faila no volvió. Claro, no, pero no solo, digo, uno tiene los elementos para sobreponerse. Lo que pasa es que hay personas genéticamente vulnerables que ante una crisis de pánico la repiten y después empiezan a estar preocupados por la próxima crisis. Claro. Se establece lo que ella decía, el miedo al miedo. Claro. Y entonces ahí se hace como un Anticiparse a una círculo. realidad. Claro. Y eso es lo que genera la conducta evitativa y probablemente la fobia. Una fobia específica, una fobia a las arañas, el tiempo de tratamiento es muy corto. En el primer mundo por ahí se tratan en una tarde esas fobias. Cuando hay tiempo, si uno pudiera estar con un paciente toda Pero una yo no tarde... puedo entender que una persona viva con esto 20 años y que en una tarde lo pueda A resolver. ver, es una manera de decir amplia. Nosotros no tenemos posibilidades de una tarde tratar un paciente, pero sí, si dentro del tratamiento se incorpora al objeto fobígeno, ¿sí? El tratamiento ¿Esa es la manera de tratarlos? Sí, breve y fácil. A ver, yo le digo a los psicólogos que recién empiezan, que pasan por nuestro centro, que quieren tratar a los pacientes, a los claustrofóbicos, a los que tienen miedo a los espacios cerrados, en el consultorio. Lo entiendo perfectamente. Y yo les digo, no los trates en el consultorio, anda al ascensor a tratarlo. Nosotros los tratamos en el ascensor. Y sí, cualquier tratamiento tiene que contener dentro del mismo tratamiento, digamos, la exposición al objeto o a la situación temida. Entonces, la fobia es gradual. Sí, obviamente, Claro. se van exponiendo desde lo menos complejo a lo más complejo. Obviamente nadie agarra a una persona con claustrofobia, la pone en el ascensor y la manda al 10º piso. No. Al principio va con el psicólogo. Después, cuando me sacan del ascensor, voy y lo mato. Directo, doctor. Claro, tal cual. Bueno, de todas maneras, obviamente hay distintas posturas, de eso se trata. Las distintas corrientes del psicoanálisis pueden plantear distintos tratamientos para determinadas cosas. De eso estaremos hablando también con la licenciada Schwalb en un ratito, pero han llegado una cantidad de mensajes impresionantes, así que intentaremos cubrir todas estas consultas después de la pausa. Teléfonos, Roberto. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, hacemos una pausa rapidito, ya estamos de vuelta. De acuerdo al artículo 28 de la Ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. ¿Sabías que la fobia es una formación defensiva que transforma la angustia en miedo, concentrándose el sujeto en un objeto específico? La intervención clínica del psicoanálisis no apunta a desensibilizar al sujeto ni explicarle las causas de sus padecimientos, sino que intenta brindar un espacio de análisis para la conducta fóbica.